Hace unos días que nos han anunciado el nuevo MacBook Air, un novedoso y precioso nuevo MacBook Air, y la novedad con el chip M2, un chip que también lo podemos tener en otros dispositivos como el MacBook Pro de 13 pulgadas. Pues bien, algunos me habéis preguntado si realmente vale la pena o no ese cambio de chip o ese cambio de MacBook Air, ya que la diferencia de precio estamos hablando de unos 200 euros, un poco más, con lo cual vale la pena esa diferencia siendo un MacBook Air y no siendo un MacBook Pro, pagando esa diferencia. Pues bien, soy Mayalen Lleó y hoy intentaré resolveros todas las dudas, así que empezamos vídeo. El otro día Apple presentó su nuevo chip M2, un chip que viene sustituyendo, y hago así entre comillas, al M1, porque sería lo lógico, ¿no? Un nuevo chip M2 que sustituye al chip M1 con el MacBook Air nuevo que lo sustituya por el mismo precio. Sería lo lógico que todos, y de hecho yo pensaba, pero Apple se guardó ese as en la manga y de esta forma ha hecho algo que para mi gusto lo podría haber hecho diferente, que es incluir un nuevo MacBook Air con el chip M2, pero dejando el otro MacBook Air, el de hace ya año y pico, con el chip M1, igual que el MacBook Pro de 13 pulgadas con el chip M1, con lo cual Apple ahora mismo tiene un catálogo absolutamente enorme de chips y de ordenadores portátiles. De esta forma, ¿qué ha hecho? Que sigue teniendo el mismo precio en Air con el chip M1, ha subido el M2, el Air con el M2, y luego tenemos la gama de los Pro. El Pro de 13 que lo ha seguido dejando allí y el Pro de 14 y de 16 pulgadas. Con lo cual estamos hablando de una gama de precio que empieza con los Air M1 con 1.200 euros, pero cuando nos vamos al M2 Air nuevo ya nos estamos yendo a 1.519 euros, 1.520. Con lo cual, ¿vale la pena esos 200 euros de más? Pues bien, empezando con el chip M2, obviamente es mejor que el M1, pero diréis, ¿vale la pena esa diferencia? Depende. Si tú ya tienes un M1, no te compres un M2, o sea, es tontería. El M1 es un chip genial, por eso Apple lo ha seguido dejando en su catálogo. Bueno, por eso y porque también tiene más rangos de precio donde sacar dinero. Pero al final, el chip M1 a día de hoy no deja de ser un absolutamente increíblemente chip con el que puedes hacer de todo. De hecho, como sabéis, yo lo estuve probando durante 6 meses con el Mac Mini y es absolutamente genial. Todos los vídeos y todo lo hacía con ello, con lo cual cero problemas. De hecho, en la presentación con el M2 me sorprendió que el MacBook Air, que era un ordenador que hace años estaba destinado a que te gastaras 1.000 y pico euros, hicieras Office y nada más, ahora incluso lo anuncian que sí Photoshop, que sí el Final Cut Pro, que es un editor de vídeo. Y era algo inimaginable hace unos años con los MacBook Air. Pues bien, ahora ya te presenta el M2 con ese nuevo MacBook Air con esas características. ¿Por qué? Porque sabe que es muy compatible, porque sabe que el M1 ha supuesto un cambio increíble en toda la gama de chips de Apple, ¿no? ¿Qué tenemos en el M2? Tenemos un rendimiento de entre 18-20% mejor que el M1, que es un muy buen rendimiento, pero cambiar tu dispositivo solo por ese chip, no lo hagas. O sea, al final yo sinceramente no lo haría. Otra cosa, que vengas de Intel, que al final Apple es lo que te quería decir. Si os fijáis desde la presentación, Apple nunca comparó los M1 y M2 con los M1 Pro, que sería el siguiente de la gama. Nunca lo comparó. ¿Por qué? Porque realmente sabe que luego las diferencias realmente es que van siendo muy pocas, es una escalonada muy poca. Por eso, para mi gusto, tenía ya que haber retirado ese M1 que tantas alegrías nos ha dado, pero que al final ya está. Si ya tenemos el M2, ¿para qué queremos tantos M1? Pues bien, con el M2 tendremos obviamente un mejor rendimiento que con el M1, pero solamente el cambio por el chip no vale la pena. Acaso que no vengas de un Intel i5, que si dices, bueno, ya que me meto en un ordenador nuevo, pues quizás sí que me lo compro, para poder justificar ese rango de precio que han subido los MacBook Air.
¿Cómo lo justifican? Aparte de metiéndole el chip M2 con un rediseño totalmente de arriba abajo. ¿Qué me diréis? ¿Vale la pena los 1.500 euros por este rediseño? Yo creo que por el chip no, por el rediseño más el chip sí. Si miramos y dices, a ver, de entrada un MacBook Air pagar 1.500 euros por 250 GB de almacenamiento, hombre, es muy justo, seamos realistas. Pero cuando ves el rediseño y todo lo que han hecho con el ordenador, sí que vale la pena. Pensar que estamos hablando de bastantes cosas. ¿Cómo? Tenemos una pantalla más grande, ahora ya no son 13 pulgadas, son 13,6 pulgadas. En cuanto a la pantalla, ha mejorado. El marco es mucho más fino, ahora tenemos el notch como lo tenemos en los MacBook Pro. Y eso la verdad se nota, porque yo que estoy acostumbrada al MacBook Pro de 14, cuando cojo un Air antiguo, es que noto tanto ese marco, es que solo me fijo en el marco. Es curioso porque lo ves mucho, te acostumbras mucho a tener realmente un marco muy fino y se nota en esa pantalla, y más en una buena pantalla. Han mejorado la cámara, importante para la gente que sobre todo la utilice muchísimo, la han mejorado, igual que el audio. Ahora tenemos audio espacial, pero también han mejorado los micrófonos y los altavoces, aunque todo ello no llega a ser un MacBook Pro de 14, es como un quiero y no puedo, ya que el diseño es absolutamente precioso. Han bajado los gramos, también hay que decirlo, tenemos 1,240 kg, con lo cual son poquitos gramos, pero ya es algo menos. Al final todo suma, la verdad, y más si te lo tienes que llevar arriba y abajo. Y algo muy importante, creo yo, es la carga rápida. Ahora tenemos una carga rápida con el cargador. Ojo cuando lo compréis, porque según el que compres la versión no te viene, lo tienes que comprar aparte o sumar ese extra para que te venga. Pero el hecho de tener una carga rápida en un ordenador, si estás todo el día arriba y abajo, realmente es genial. Y otra de las cosas que no han cambiado, que sí, lo bueno, le han puesto MagSafe, que es la carga, es genial el MagSafe, se lo han vuelto a incluir, pero al final le faltan puertos. Pero claro, es que estamos hablando de un Air, por eso digo que es como un quiero no puedo ser un Pro. Se queda a medias con dos puertos Thunderbolt, un jack para conectar unos auriculares y el MagSafe, nada más. Lo bueno, sí, tenemos unos colores absolutamente preciosos. Aparte, creo que ese azul se va a vender, vamos, a millones, porque es precioso, es muy bonito. De hecho, si hubiera estado en el Pro me lo hubiera comprado, y no me hubiera comprado el gris espacial, que es el que tengo, porque es súper bonito. Pero claro, ahí están las diferencias de precio. Para mi gusto han dejado demasiada gama de portátiles. ¿Cuál es el pero? Que estás pagando 1.500 euros con 250 GB de almacenamiento. Eso es muy poco. Es SSD, obviamente, pero sigue siendo muy poco. De hecho, sobre mi experiencia, a mí me pasó con el Mac Mini que me quedé corta con el SSD. Para mi gusto depende lo que hagas. Si me dices, mira, yo todo lo guardo en disco duro extraíble, fotografía, vídeo, todo, y quiero un MacBook para hacer cosas de vídeo y fotografía en plan ya profesional, pero no me puedo gastar un Pro, vale, te puedes coger el MacBook nuevo Air con M2, pero yo de ti, si quieres que te dure muchos años, me lo cogería con los 512 GB de almacenamiento, que aparte de los 512 GB de almacenamiento, que tienen un extra en los núcleos, con lo cual el ordenador te va a tirar un poquito más rápido que el anterior, y sobre todo que el MacBook Air anterior con el M1. Lo que yo no haría, eso sí seguro, es comprarme el M2 puesto dentro del MacBook Pro de 13 pulgadas, porque creo que ese lo tendrían que haber quitado totalmente ya del catálogo. Es un MacBook que está, para mi gusto, ya muy desfasado, no tiene nada que ver con lo que tenemos actualmente, con los diseños que tenemos actualmente. Tenemos la Touch Bar, es una pijería que lo utilizas 2 días y ya está, y sobre todo se nota mucho en la pantalla. ¿Para qué quieres un M2 puesto en una pantalla que al final no vas a ver cosas con la calidad con la que estás editando, por ejemplo? Entonces me iría de allí, eso segurísimo.
¿Que te estás pensando en algo para hacer edición de vídeo y fotografía? Pues puedes estar entre el M2 con 512 GB de almacenamiento, que es la verdad, si yo ahora mismo me tuviera que comprar un Mac, me compraría ese para lo que yo hago, que es edición de vídeo. Hago fotografía, utilizo Photoshop, Illustrator y he utilizado el ordenador para hacer streamings y nunca me ha fallado. Yo cogería ese sin duda, pero sí que es verdad que si quieres hacer algo muy sencillo, universidad, documentación, ni te lo pienses porque al final lo que pagas no es el chip, es el chip más el rediseño. Si quieres un buen chip, te puedes ir con el M2, como os digo, con esos núcleos extra y vas un poco justo de dinero, esos núcleos extra, o si te lo puedes permitir, vete al MacBook Pro de 14 pulgadas, que por cierto, al final os dejaré el vídeo donde os explico después de 3 meses toda mi experiencia con él. Con lo cual, al final no hay uno mejor ni uno peor, todo como siempre digo, como siempre, depende del uso que le quieras dar. Para mí, en este caso, ¿justifica el precio? Sí, la verdad que sí. ¿Que queda justo en gigas de capacidad? También. Pero con ese diseño nuevo, esas novedades que le han puesto, que al final ya se diferencia muy poco a la siguiente gama, que es el MacBook Pro de 14, realmente yo pagaría esos 1.800, yo los pagaría. Los 1.500 con los 250 de gigas de capacidad, me lo pensaría, porque si lo voy a usar para pocas cosas, me iría a la gama anterior, que es la del año pasado, con el diseño anterior y con el M1, que sigue siendo un excepcional chip a día de hoy, y estoy segura que dentro de incluso 2 años será genial para hacer muchas cosas, y que hoy en día ya la compatibilidad con Apple ya es muy grande con los Apple Silicon, ¿no? Que es el chip. Con lo cual, resumen rápido, MacBook Air con M1, si quieres hacer cosas sencillitas, pero también le puedes dar caña con vídeo, pero ¿quieres más memoria? Ponte al siguiente, MacBook Air de ahora con chip M2 si quieres hacer cosas semiprofesionales, como por ejemplo edición de vídeo, como los que yo hago, mis vídeos por ejemplo en YouTube. ¿Qué quieres algo ya más pro? Vete al de 14 pulgadas, que es un absolutamente ordenador genial. Todos son geniales y también depende mucho pensar de lo que queréis que os dure. Si sois una persona que cambia de ordenador quizás cada 3-4 años, iros al básico. Si sois una persona que cambiáis de ordenador cada mucho tiempo y queréis que... Ella también opina lo mismo, ¿eh? Y queréis que os dure muchísimo tiempo, siempre pensar en más capacidad, en más gigas y sobre todo en el tiempo, que no os quedéis corto en nada ya que hacéis la inversión completa. Así que espero haberos ayudado y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!